vamos a hacer la confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludar a las personas que están a nuestros lados también. Tú eres el aroma de Jesús. Hoy les voy a compartir la palabra con una vida, la fe que es reconocida por Jesús. Estamos en una generación que se llama, que pues se le conoce como la generación de la desconfianza. No importa lo que se le diga, todo el mundo cree solamente en las cosas malas y solamente se enfoca en las cosas malas. Ya no importa lo que se le diga a la gente ya no cree. Incluso si los políticos dicen una cosa, prometen otra cosa, no, así digan algo que sea correcto, la gente simplemente ya no les cree. Entonces, ya los líderes, ya la gente simplemente no les cree a los líderes y ahora, por el contrario, los líderes se volvieron personas de desconfianza. Entonces estamos en esta generación donde ya la sociedad se volvió de esta manera, donde la gente no cree el uno en el otro, que incluso cuando se hace una llamada, la gente graba las llamadas. Dicen que hay muchísimas personas que cuando se hacen llamadas graban. Por eso cuando ustedes llamen con alguien por teléfono, tienen que tener cuidado. Ahora ya se puede grabar, ya eso ya está como automático, poder grabar las llamadas. ¿Por qué? Porque no hay confianza. Es esta generación donde no hay confianza. Y la verdad es muy triste. La gente no se puede creer, no puede confiar el uno en el otro. En cuánta ansiedad viven todos. Pero hay algo más triste en esto, algo que da más lástima y es que también la gente está en una incredulidad espiritual. Incluso cuando la gente escucha la palabra, cuando la gente no cree en la palabra. ¿Y cuál es la peor de estas desconfianzas? Es el desconfiar de la palabra de Dios, el dudar de la palabra de Dios. Si lo explicamos en palabras más sencillas, aunque se reciba la palabra de Dios, aunque escuchemos la palabra de Dios, no hay ninguna emoción. No hay ninguna emoción en nosotros. Eso es incredulidad. Pues si no creemos, ¿hay alguna razón de ser movidos por la palabra? Claro que no. Es muy grave. Ya no queda nada cuando es así, escuchar la palabra y no sentir absolutamente nada. Ya no hay absolutamente nada. Ya no hay forma de sanar a esa persona. La única forma de sanar es la palabra de Dios. El Señor habló. Pero si no tenemos ningún sentimiento es no creer. Porque no creemos. Porque no creemos, no hay ningún tipo de emoción en nosotros. Y esta era la apariencia de las personas que estaban alrededor de Jesús cuando Jesús vino. Por eso Jesús en un momento les dice, generación perversa, generación que no tiene fe. Así les dijo Jesús. Jesús llevó a cabo sanidades, milagros, maravillas, sanó gente, levantó gente, alimentó a muchas personas, proclamó el evangelio de esa manera y aún así la gente no creía que Jesús era el Hijo de Dios, ni que había venido a salvar, y no creían que Él vino como el Mesías que nos iba a salvar a la humanidad. En ese tiempo la gente dudaba tanto que Jesús en Lucas 18:8 dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pregunto si hallará fe en la tierra, porque no hay alguien que crea.
La gente incluso están viendo las cosas que está haciendo Jesús y todo, aún así no creían. Y cuando yo lo veo, yo pienso que es así realmente, wow. La verdad, no hay un país que crea en Jesús correctamente como Jesús. En Europa ya ni siquiera hay iglesias. Los países desarrollados, los lugares como Europa, simplemente ya ni siquiera hay iglesia. Uno busca una iglesia y no hay un lugar donde encontrar una iglesia. ¿Dónde está toda la gente? La gente está en sus casas. Y la gente que va a la iglesia están en las casas de los misioneros que han enviado a las iglesias coreanas y se reúnen allí algunas personas, pero no hay nada más. Es en Roma, en Rusia, en otros lugares, simplemente hay idolatría. Si vemos las iglesias de Rusia, en las iglesias de Europa solamente son ídolos. Hay ídolos cuando se habla de iglesias. Y en Asia tampoco, no hay iglesias. Solamente hay en Corea. Por eso Jesús dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿va a encontrar a alguien que crea? Y realmente así de difícil es encontrar una persona que crea. Sin embargo, Jesús en este tiempo, en esta época, este versículo que vamos a leer hoy nos muestra una persona muy diferente a esa corriente de esa generación que estaba viviendo en ese momento, y es Bartimeo, quien era ciego. Los discípulos habían pasado 3 años con Jesús y en ningún momento recibieron un reconocimiento de Jesús donde les dijera que tenían una fe. Ninguno de ellos había tenido ese tipo de fe. Sin embargo, Bartimeo, que se encontró con Jesús por un momento, inmediatamente fue reconocido y Jesús le dice, tu fe te ha salvado. El problema siempre es la fe. El problema no es mi esposo, el problema no es mi esposa, el problema es la fe. El problema no es de otra persona externa, el problema es mi fe. De hecho, la fe, en nuestra vida de fe, la fe no tiene nada que ver con el tiempo que llevemos en la iglesia. Es que llevo toda la vida en la iglesia. No tiene ninguna relación. No tiene relación la verdadera fe con cuánto hemos estado en la iglesia. Aunque llevemos mucho tiempo en la iglesia, hay personas que incluso han estado en la iglesia desde que nacieron. Y aún así, simplemente viven vidas de fe religiosas. Y la verdad, eso no es útil. Es completamente inútil. No es lo que Dios quiere. Por el contrario, la gente vive por uno o por la otra cosa. Desde pequeños están en la iglesia y como no disfrutan, viven sintiéndose oprimidos por la misma iglesia. Por eso, si ustedes van a creer en Dios, yo espero que ustedes crean realmente, correctamente. Si la verdad de Dios está en ustedes, no van a poder ser engañados por Satanás. Y yo oro para que todos los creyentes de la iglesia de Yeguán, por medio de la palabra de hoy, puedan entender cuál es la fe que recibe reconocimiento de Jesús y puedan ensanchar el lugar de su tienda como discípulos absolutos de Jesús. Primer punto, dice Bartimeo, a quien se le abrieron los ojos espirituales. Vamos a leer el versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto en el camino, y oyendo que Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús en este momento estaba dirigiéndose, su ministerio se estaba terminando, se estaba dirigiendo al lugar donde donde iba a recibir la cruz. Entonces, para ir allá tenía que pasar por Jericó. Y para pasar por ese momento, cuando estaban en Jericó, era un lugar muy bonito, y por eso se conocía como un lugar
de buen aroma, que era una ciudad donde siempre había muchos árboles, era un lugar hermoso donde los árboles emanaban un olor muy fragante. Entonces, había muchas personas que visitaban este lugar, e incluso en el tiempo de la Pascua, había muchísimos judíos que visitaban ese lugar. Y los judíos que venían a visitar este lugar, ellos no ignoraban a los mendigos que estaban en Jericó. Entonces era un buen lugar para los mendigos para estar en ese lugar. Porque venían muchos judíos, entonces los mendigos se paraban en ese lugar, se sentaban en ese lugar a pedir limosnas. Y en este lugar estaba Bartimeo, quien era ciego, y él estaba tratando de vivir estando en ese lugar. Sin embargo, cuando él estaba ahí, él escuchó algo y todo el mundo empezó a decir algo. Y él no veía nada, pero él está diciendo, ¿qué está pasando? Hay muchas personas. Y alguien dijo, es que Jesús de Nazaret está pasando. Eso fue lo que él escuchó. Y en el momento en que él escuchó eso, Bartimeo se levantó y empezó a gritar: Hijo de David, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Esto es algo muy inteligente que él dijo acá, es algo muy importante. Y es que todo el mundo está diciendo que era Jesús de Nazaret. Todo el mundo está diciendo, Jesús de Nazaret estaba pasando. Pero cuando Bartimeo escuchó eso, ¿cómo se refirió Jesús a Jesús? Él no dijo Jesús de Nazaret, él inmediatamente dijo Jesús, hijo de David. Y hay una diferencia enorme en esto. Una cosa es Jesús de Nazaret y otra cosa es el hijo de David. Muy diferente. Bartimeo, que escuchó que se le llamó a Jesús de Nazaret, ¿por qué él gritó hijo de David? En esa época, la forma en la que más se le llamaba a Jesús era Jesús de Nazaret. Jesús nació en Belén, sin embargo, él creció en Nazaret. Entonces, por eso a él se le llama Jesús de Nazaret. Pero la verdad, ¿y Nazaret? ¿Dónde es Nazaret? Nazaret era un lugar súper pobre, lejísimos. Era un lugar donde, entonces, eso nos lo pone a él como en el lugar más alto. Era un lugar demasiado pobre. Nazaret era un lugar que toda la gente de Israel no tenía en cuenta Nazaret. Siempre se decía como que qué bueno puede salir de Nazaret, de ese lugar tan pobre, tan sucio. Qué bueno puede salir de Nazaret. A ese punto era una región ignorada. Incluso así como nosotros en esa época también, el lugar en el que usted nació afectaba a quién era usted. Y entonces, en este momento, este mendigo no llamó a Jesús de esa manera, sino de una manera muy sorprendente. Le dijo, Jesús, hijo de David. ¿Y por qué esto es importante? Porque si nosotros vemos la historia del Antiguo Testamento, vemos que se dice que el Mesías va a venir de la simiente de David, de la generación de David. Entonces, esta confesión de Jesús, hijo de David, es una cosa muy bíblica y es muy importante. Si nosotros vemos en Isaías 9:7, dice que sobre el trono de David y sobre su reino vendrá el imperio del Mesías. Vendrá el Mesías. Ahí se está hablando de que de la raíz, de la línea de David, iba a venir el Mesías. Y él estaba creyendo esto. También en Isaías 11:1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Isaí también es
es el padre de David. Y él estaba creyendo realmente que cuando ese Mesías vendría, sus problemas iban a ser solucionados, que era lo que decía el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, él estaba creyendo en eso, en que Jesús era ese Cristo, ese Mesías. Y cuando nosotros llevamos una vida de fe, tenemos que ser como Bartimeo, quienes sus ojos espirituales fueron abiertos primero. Nuestros ojos espirituales en nuestra vida de fe, nuestros ojos espirituales tienen que estar abiertos, nuestros oídos espirituales tienen que estar abiertos, porque nosotros nos sentamos, las cosas no cambian. Aunque escuchemos, no escuchamos. Aunque oigamos, no estamos escuchando. Aunque sepamos, no hay transformación. Sin embargo, Bartimeo, él aunque aún no escuchaba, las personas, él había escuchado muchísimo por las personas de la gente que pasaba todos los días. Él había escuchado todo lo que se había hablado de Jesús. Él había escuchado todas las obras que había hecho Jesús. Él había escuchado todo lo que se hablaba sobre Jesús. Y entonces la fe viene del oír. Miren a las personas que no pueden, las personas que no pueden escuchar por medio de la lengua de señas, ellos escuchan y creen en Jesús. Es impresionante cómo personas que escuchan la palabra tal cual no pueden creer, pero las personas que no están escuchando, que no pueden escuchar, aún así estas personas están creyendo en Jesús y están dando culto delante de Dios. ¿Por qué? Porque están escuchando. Es sorprendente como por medio del lenguaje de señas están recibiendo la palabra. Y vamos a darle un aplauso a las personas que son sordomudas que están en este lugar hoy. Porque nosotros a veces cuando nuestro sentido auditivo esté completamente bien, no estamos escuchando la palabra correctamente, no hay transformación escuchando la palabra aún después de muchos años. Viendo cuántos milagros hay. Y hay muchas personas que vienen de un hogar cristiano y aún así no están escuchando. Siguen de acuerdo a ese egocentrismo tal cual, sus pensamientos, lo que ellos quieren. Sin cambio, no hay ningún cambio. Y por más que se escuche el Evangelio, tiene sus pensamientos por encima de la palabra. Por encima de la palabra están sus propios pensamientos. Sin embargo, Bartimeo no era así. Él grabó esto en su corazón. Esto fue grabado en su corazón por completo. Y así fue también la prostituta Rahab. Ella escuchó de las personas todo lo que hablaban. Y que ella en el Antiguo Testamento ella escuchaba de todas las obras que Jehová había hecho por el pueblo de Israel. Y todo eso quedó grabado en Rahab. Y de esta misma manera, yo espero que ustedes sepan que por medio de la palabra del Antiguo Testamento se proclamaba que Jesús era el Mesías, que Jesús, que había escuchado esto una y otra vez, creyó en el Mesías del que se hablaba en el Antiguo Testamento. En otras palabras, en el momento en que la palabra es engrabada en nosotros, viene la seguridad de esa palabra en nosotros. La semana pasada tuvimos una palabra. La semana pasada tuvimos un culto de invitación para nuevos creyentes y personas que no están asistiendo por un tiempo. Y en conclusión, lo que yo más enfaticé era que el culto es lo más importante en la vida de nosotros. La palabra que se proclama en cada momento, cada vez que damos culto, es muy importante. ¿Por qué? Porque la vida de fe es experimentar esa palabra siendo hecho real en nosotros. Porque llevamos mucho tiempo en la iglesia y escuchamos la palabra y no hay cambio. No puede ser así. Nuestra vida tiene que ser transformada cuando escuchamos la palabra. Amén.
Tenemos que crecer. Tenemos que tener un sueño espiritual. Si nosotros vemos en la palabra de Romanos 10:17, él dice algo muy importante sobre la palabra y es: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero es cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando escuchamos la palabra de Dios, nuestra fe crece. Y hay dos cosas que Pablo enfatiza en este versículo, y es que la fe viene por el oír. Y después dice, ¿pero por oír qué? La palabra de Dios. Porque cuando escuchamos la palabra de Dios, nuestra fe aumenta. Pero ¿y por qué no hay crecimiento de nuestra palabra? Porque hay una cosa muy diferente entre escuchar y creer. Cuando nosotros creemos la palabra que estamos escuchando, cuando hay una fe verdadera, el comportamiento, las acciones le siguen a la fe. Pero si nosotros escuchamos la palabra y no hay ninguna acción, es porque no estamos creyendo. Las acciones son el resultado de escuchar con fe. Por eso hay mucha gente que está en la iglesia y que saben muchas cosas. Los discípulos que estuvieron con Jesús por años, ellos sabían muchas cosas. Sin embargo, es muy diferente. El saber y el creer es muy diferente. Y por eso, esta es la vida de fe. Y por eso, no es la palabra, no es otra cosa. En la versión coreana es la palabra de Cristo. En coreano, en español dice la palabra de Dios, pero es escuchar esta palabra. Y es cuando escuchamos esta palabra y creemos en esta palabra que hay transformación en nosotros. Pero, y si no es por el Espíritu Santo, no podemos entender la palabra de Dios. Por eso cuando nosotros venimos a la iglesia, nuestra oración tiene que ser: Señor, cuando ustedes vengan a la iglesia, que vas a escuchar la palabra, tienen que decir: Señor, llévame a entender tu palabra. ¿Por qué? Porque si nosotros no entendemos la palabra de Dios, no hay transformación en nosotros. Por eso la oración más importante para nosotros es decir: Señor, llévame a entender tu palabra. Y de esta manera nuestra fe aumenta y la forma en la que somos usados por Dios es diferente. Si nosotros vemos en Juan 5:39 dice, Jesús mismo dice: escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Y en Juan 20:31 dice que la razón por la que la Biblia fue escrita es para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por eso tenemos que fortalecernos en su palabra y saber que hay vida eterna en el Señor. Y que cuando escuchamos la palabra, y si nosotros escuchamos la palabra sin entenderla, no hay ningún sentido. Es que yo estoy sirviendo mucho, yo estoy haciendo esto, yo llevo a la iglesia por muchos años. Esas acciones no tienen ningún tipo de relación con la fe que quiere Jesús. La vida de fe es empezar todo en Jesús. ¿Saber qué se trata de Jesús? Satanás busca la forma de atacar para que nosotros no entendamos quién es Jesús. Él busca esconder quién es Jesús. Por eso, nosotros solamente tenemos que concluir todo solamente en Jesucristo. Vivir solamente para el reino de Dios. Porque nuestras fuerzas, las cosas no funcionan solamente por la llenura del Espíritu Santo. Y cuando nuestros ojos espirituales son abiertos, es este estado. Por eso, cuando nosotros
Si nosotros vemos en la Biblia, nosotros vemos que el Señor nos guarda a través de cualquier cosa, no importa si vienen leones, si hay cárcel, sea lo que sea, el Señor está con nosotros. Cuando tenemos fe en Él, sabemos que es así. Por eso cuando venga un problema, lo tenemos que ver con los ojos de los tres solos. Solo Cristo, solo Reina de Dios y solo llenará el Espíritu Santo. Y cuando los vemos con estos ojos, ¿qué hay en cada uno de nuestros problemas? Hay una respuesta. Todos nuestros problemas tienen ya una respuesta. Viene una crisis, no es un problema. ¿Vino una crisis a su vida? Claro que hay crisis. Cuando tenemos la vida, cuando vivimos, viene crisis. Pero nosotros no podemos comportarnos como los no creyentes de la misma manera, sino concentrarnos en el Señor. Si nuestros ojos espirituales son abiertos, los problemas no son problemas. Si nuestros oídos espirituales son abiertos, los problemas no son problemas. Cuando vienen conflictos con las otras personas, realmente son una oportunidad para que nosotros crezcamos más, seamos formados en eso. Y podemos entender, esto realmente este conflicto es una oportunidad para que yo crezca. Por eso, cuando nosotros disfrutamos de esto lo llamamos las tres respuestas. Y algo que representa esto muy claramente es la vida de José. José se estaba aferrando al pacto. Y sus padres no lo entendían, sus hermanos tenían envidia de él. A ese punto, todos los problemas, las crisis llegaron a su vida desde que él era remanente, desde que él era niño. Y lo vendieron, sus hermanos lo metieron a un pozo, después lo vendieron a Egipto como esclavo. Después él fue acusado injustamente y fue llevado a la cárcel. Y aún así, él se mantuvo en su fe. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios estaba con él. Él siempre se mantuvo en eso. Cuando fue esclavo, cuando estaba en la cárcel, cuando fue juzgado por su familia, él se mantuvo. Una persona que lleva una vida de fe no se tambalea ante las circunstancias. Que porque alguien dijo, no se afectan. Que vino un problema, que vino un conflicto, empiezan a dudar, no hacen eso. Las personas que oran no viven así. Pero las personas que no oran empiezan a usar humanismo y empiezan a hacer de todo y a sufrir. Es de mucho sufrimiento cuando hay un problema para las personas que no están orando. ¿Por qué? Porque no pueden entender. Pero cuando hay un problema es una oportunidad para entender más. Y el Señor permite problemas. El Señor, y cuando no encontramos la respuesta en esa circunstancia, el Señor nos da un problema más grande para que podamos encontrar la respuesta. Y después, por eso lo importante es, Señor, abre mis ojos espirituales. Llévame a entender. Lo importante es entender la palabra. José se mantuvo. ¿Y qué pasó cuando él se mantuvo? ¿Cómo es posible que él se volvió el líder, la segunda persona más importante en todo Egipto? ¿Cómo es posible que un esclavo haya pasado eso? ¿Y cómo es? Cuando Dios lo hace, simplemente funciona. Por eso, yo espero que ustedes vean solamente a Jesucristo. Y vio una vida de fe que da testimonio en cada uno de sus campos. Segundo punto, Bartimeo, quien tenía muchísima pasión. Vamos a leer el versículo 48. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Todas las personas estaban diciendo: Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Pero Bartimeo empezó a gritar: Jesús, hijo de David. Y vemos que es porque él estaba entendiendo la promesa que Jesús era ese Mesías del que hablaba, ese Cristo del que hablaba en el Antiguo Testamento, ese pacto. Él creía en esto y por eso él sabía que solamente encontrándose con ese Jesús, sus problemas iban a haber solucionados. Él sabía que encontrándose con él, las cosas iban a solucionarse inmediatamente. Él tenía esa fe. Por eso, porque él había escuchado lo que decían las personas. Él nunca se había encontrado con Jesús, nunca había conocido a Jesús antes. Sin embargo, él había escuchado lo que se hablaba de Jesús. Él solamente escuchando lo que se hablaba de Jesús tenía esa fe. Y él sabía él entendió que ese Jesús era el hijo de David. Y decía: ese Jesús puede solucionar cualquier cosa. Y por eso, nada lo podía detener. Y por eso que la gente le decía: cállese.
Él aún así no se callaba. Por el contrario, decía aún más fuerte. Le decían que se callara y aún así él gritaba más fuerte. Y le decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Si no hay fe, es imposible que él se comportara así. Hay una persona muy famosa, un teólogo muy importante, que cuando se habla de William Berkeley, cuando él habla de este momento, dice que nada podía detener a Bartimeo de gritar para ver a Jesús. Nada se podía interponer en su camino. Este teólogo hablaba de eso. Su fe en este momento. Vamos a ver el versículo 49. Dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Entonces él arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Bartimeo salió corriendo a encontrarse con Jesús. Salió corriendo a verse con él. Salió corriendo a Jesús. Una persona que era un mendigo, que estaba con una manta. ¿Cómo puede salir a correr de esa manera? Él ni siquiera estaba viendo cómo salió corriendo hacia Jesús, hacia donde él escuchó la voz de Jesús, a esa dirección salió corriendo inmediatamente. Porque se está hablando de la capa. Porque en esa época Israel en las noches era muy frío, en las mañanas hacía calor, pero entonces la capa, siempre tenían que tener una capa con ellos, siempre tenían para estar protegidos en ese clima. Sin embargo, cuando en el versículo dice que él arrojando su capa se levantó y vino a Jesús, él tiró todo. Y Jesús, y sin importar la circunstancia, él fue hacia Jesús. ¿Cuánta seguridad tenía Bartimeo? ¿Cuán sediento estaba su corazón por esto? Y yo espero que en su vida de fe ustedes vivan así sedientos por la palabra. Es que pasó esto, es que dijeron esto, que estas cuentas, esta preocupación, esas cosas, déjenlo. Pero yo les digo, la vida de fe es una simple life, es una vida sencilla. Yo les digo que vivan así, esa vida sencilla. Aunque nos equivoquemos, no importa. Tenemos que ser sencillos, no tenemos que llenarnos de pensamientos. Las personas que están llenas de pensamientos no pueden recibir gracia. Cuando nosotros venimos a escuchar la palabra, tenemos que correr a la dirección de Jesús, con el mismo corazón. Y yo espero que ustedes, con esa pasión, corran hacia Jesús cada vez que vienen a escuchar la palabra. Tenemos que estar siempre despiertos espiritualmente, pero a veces estamos... Y no se trata de venir, y no es venir tarde, sino estar siempre con la actitud de Bartimeo, preparar el culto del domingo desde el sábado. Y venir más de 30 minutos antes a escuchar la palabra, prepararnos. Y si nosotros tenemos una posición en la iglesia, nosotros tenemos que la pasión de entregar todo por eso. Tenemos que tener esa pasión para hacer all-in, dar todo por ese ministerio que nos ha dado el Señor. Si vemos el versículo en Apocalipsis 3:16, el Señor dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor no le dice, es que hago un poquito, no hago, eso es peor. Para la evangelización de las 237 naciones, 5,000 tribus, que a veces hacemos esto, a veces no vamos a esto. Yo espero que todos ustedes sepan que no es una fe tibia, sino realmente tener esa pasión ardiente por Jesús. Yo los bendigo para que tengan esto en sus vidas. Si vemos el versículo 51, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga?
Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Jesús le pregunta a Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? Y Bartimeo inmediatamente le dice que quiero recobrar mi vista. Y por eso Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Bartimeo inmediatamente recobró su vista. Bartimeo recobró su vista inmediatamente. Inmediatamente empezó a seguir a Jesús, empezó a seguir el camino de ser discípulo de Jesús. Que no se trata de que recibimos la solución a nuestros problemas y después salimos otra vez al mundo a decir algo, sino seguir a Jesús, seguir siguiendo a Jesús. Eso es lo importante. Que porque recibimos respuesta, que porque solucionó los problemas, wow, ya estoy bien, ya se solucionó todo, ahora sí. Y nos volvemos arrogantes. Y empezamos a irnos al mundo otra vez. No es eso, es dar más por Jesús. Bartimeo, quien vivía sin ninguna esperanza, por medio de conocer, de encontrarse con Jesús, su vida fue transformada. Y ahora vive una fe de estar con Jesús, su vida fue transformada por eso. Y cuando nosotros vayamos al cielo, vamos a encontrar a estas personas. Bartimeo, ¿por qué? Porque Bartimeo se encontró una vez con Jesús y eso fue suficiente. Si nosotros honestamente hoy recibimos salvación, recibimos esa sanidad, tenemos que pasar al siguiente escalón espiritual. Tenemos que crecer espiritualmente. Que aunque veamos bendiciones, aunque no veamos bendiciones, y tenemos que creer en eso. Tenemos que vivir una vida de fe, por eso centrar en Jesús y tener una vida de fe centrada en Jesús. Los bendigo para que todos ustedes vean así. Conclusión. Hay una expresión que es coming out. Y coming out se usa cuando una persona no muestra cuál es su identidad por temor y después empieza a decir cuál es su identidad sexual. Cuando la revelan, independientemente de las dificultades, decía coming out. Entonces esas cosas que no eran difíciles de ese pasado lo hacen público. Entonces, ¿por qué era? Porque era una cosa que se necesita como un poquito de coraje de hacer esto. Y ahora, pero originalmente, ahora esto se usa para hablar de las cosas sexuales. Sin embargo, originalmente hay una cosa que también se llama Christing out, y es cuando la gente se usan diferentes cosas, pero esto en el mundo cristiano es cuando la gente no cuenta que es cristianos. En esa época, el decir que eran cristianos era muy difícil. Y a la gente, yo creo que yo, cuando empecé a creer en el Señor, daba pena ser cristiano. La gente escondía sus Biblias, especialmente los hombres. Les daba mucho, cuando éramos jóvenes, daba mucha vergüenza ser cristiano. Entonces todo el mundo escondía sus Biblias. Y cuando llegaban a la iglesia, a veces recibían las Biblias en la iglesia para que no las vieran en otro lado.
Y entonces también había esas cosas pequeñas que se podían tener el discípulo. Y en esa época daba mucha vergüenza en un lugar cristiano decir que eran cristianos porque entonces eran excluidos o pensaban que eran una persona extraña. Entonces no se podía decir nada. O las relaciones con las otras personas se volvían extrañas. Había muchas personas que eran así, por eso se habla de este coming out. Sin embargo, cuando en el momento, la verdad es que nosotros tenemos es que vivir una vida donde mostramos claramente que somos hijos de Dios. En 2 Corintios 2:15 nos muestra la identidad de ser cristianos y es, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Nosotros somos el olor de Cristo, el aroma de Cristo. Nosotros somos unas personas donde en nuestros lugares donde vamos cada día, cada uno de nuestros campos, donde nos encontramos con personas, nosotros tenemos que emanar el aroma de Cristo en cada uno de esos lugares, ese aroma fragante. Sea lo que sea que hagamos, a donde sea que vayamos, tenemos que emanar el aroma de Cristo. No podemos perder de vista nuestra identidad. Yo soy cristiano. Esa persona es una persona por la cual puedo para proclamarle el evangelio. La persona que está en el restaurante comiendo cerca es una persona con la que tengo que proclamarle el evangelio. Y cuando nosotros pensamos eso, cuando queremos eso, lo primero que tenemos que hacer es darle la silla a la persona. Dar buenas cosas. ¿Por qué? Porque son personas a las que tenemos que compartir el evangelio. Tenemos que vernos como personas diferentes. ¿Ustedes creen que si todo el tiempo vamos a estar diciendo cosas de palabras de crítica o otras cosas, vamos a poder compartir el evangelio? ¿La gente va a escuchar? Todos ustedes son el aroma de Cristo, el aroma de Cristo. El aroma de Cristo tiene que salir. Que cuando ustedes se encuentren con alguien, tiene que salir ese aroma. Entre más cercana es esa persona, entre más ustedes se encuentran a esa persona, más esa persona tiene que sorprenderse de cómo el aroma de Cristo sale a ustedes. No esas personas que, es que esa persona cuando la vemos de lejos se le ve que tiene una buena vida de fe y eso. Pero cuando se acercan es todo lo contrario. Eso es incorrecto. Eso no es correcto. Eso no es vivir de la manera correcta. Entre más nos acercamos, más queremos ver a esa persona, más queremos escuchar de esa persona. Amén. Y nosotros tenemos que vivir esa fe y eso es el coming out en la Biblia. Y los bendigo para que disfruten de esto. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias, Señor, porque como Bartimeo, Señor, yo oro para que todos nosotros podamos tener esa fe como Bartimeo, de tener esa fe reconocida por ti, que todos nuestros problemas, de que todas nuestras circunstancias sean sanadas en Cristo Jesús. Que este sea este día. Ahora, en el nombre de Jesús. Amén.